El Señor nos ha bendecido grandemente, hermanas y hermanos. Sí, señor, por supuesto que sí. Ahora procederemos con la lectura de la ley. Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 17. Adelante. Y Dios habló todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de escultura, ni semejanza alguna de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dejará sin castigo a quien tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el día de reposo dedicado al Señor tu Dios. En él no harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu ganado, ni el extranjero que vive dentro de tu puerta. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todo cuanto en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por lo cual Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se prolonguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que le pertenezca a tu prójimo. Ahora, vayamos al libro de Eclesiastés capítulo 12. Leamos los versículos 13 y 14. Oigamos la conclusión de todo el asunto. Temed a Dios y guardad sus mandamientos, porque esto es el deber de todo hombre. Porque Dios traerá a juicio toda obra con cada cosa secreta, sea buena o sea mala. Vayamos al libro de Apocalipsis capítulo 22, leamos los versículos 14 y 15. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su derecho sea al árbol de la vida, y que por las puertas entren en la santa ciudad, porque fuera quedarán los perros y los hechiceros y los fornicarios y los homicidas y los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Deseamos agradecer a Dios por la lectura de la ley. Porque, hermanas y hermanos, el hombre ha quitado la simplicidad de la salvación, como lo ha hecho, alejándose de la ley, la simplicidad, así que queremos darle gracias a Dios por ello. Buenas tardes a todos y como siempre, es un verdadero placer y una bendición poder estar hoy ante ustedes en este sagrado día de reposo del Señor. Hermanos y hermanas, Esto es la tercera parte de la historia negra, la que nos ha sido contada por los profetas. Sí, la historia negra, la que nos revelan los profetas en su tercera parte, muerte espiritual y resurrección. Ustedes saben, queridas hermanas y hermanos, la lección y de dónde la vamos a sacar es del valle de los huesos secos, y la gente ha hecho todo tipo los predicadores han creado, han juntado toda clase de lecciones que hacen rimas y pequeños poemas, pero nunca enseñaron realmente de qué se trataba esto, sobre el hueso del tobillo conectado al hueso del pie y el hueso del pie conectado al pie y así sucesivamente. ¿Sabes? Y cuando terminan de hablar tú no has aprendido absolutamente nada. No estamos aquí, hermanas y hermanos, para darles una emoción. Estamos aquí para enseñarles cómo salvarse. Esa es la única razón por la que van a la iglesia. cuando vas a la gasolinera, vas a poner gasolina. Cuando vas al supermercado, compras los comestibles. Y cuando uno asiste a la iglesia, lo que se espera es que reciba la verdadera palabra de Dios. Es tan sencillo como eso, no hay más complicación. Así que vamos a impartir esta lección ahora, la tercera parte fundamental, muerte espiritual y resurrección. Eso significa que nosotros, como pueblo, ha muerto espiritualmente. Nosotros teníamos esto.
El resto de las personas nunca lo comprendió porque fallamos en nuestra labor como sacerdotes, lo cual les mostraremos la próxima semana. Pero veamos esto. Vayamos al libro de Ezequiel, el capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Porque, hermanas y hermanos, a medida que profundicemos en esta lección, más y más vas a comprender que el Señor lo describió exactamente como es por medio de sus profetas. porque nosotros son gente espiritualmente muerta. este día todas las personas, pero especialmente el pueblo de Israel, deberían estar celebrando un servicio religioso en este preciso día. Mañana no. De hecho, eso proviene de Satanás. Sabes, el Señor dijo que el día de reposo es una señal entre Él y su pueblo. Me pregunto, ¿quién es la señal? ¿Quién? ¿Qué señal entre Él, entre quién y su gente? Piénsalo bien. ¿Sabes? Ahora me están diciendo que ya habían empezado a hacer, o sea, a considerar el sábado, ¿no? El domingo, como el séptimo día de la semana allá en Europa. Y ahora me informan que están recibiendo calendarios aquí en los Estados Unidos, donde el domingo, sí, el domingo es ahora el séptimo día de la semana. Eso es un indicio muy significativo, una señal clara entre quién y la gente de quién. Realmente, piénsalo bien. Y la única razón por la que pudieron salirse con la suya, especialmente entre nuestra gente o cualquier otra persona, es porque hemos muerto espiritualmente. Y les vamos a mostrar de qué estamos hablando. Ezequiel 37, vamos a empezar a leer en el versículo 1, 37 y 1. Bien, léelo. La mano de Jehová vino sobre mí y me sacó por el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba completamente lleno de huesos. Así que puso a Ezequiel en el espíritu, hermanas y hermanos, él le mostró y lo colocó en un valle que estaba completamente lleno de huesos. Por favor, sigan y lean. Y me hizo pasar junto a ellos dándoles la vuelta. Y fue aquí, había muchísimos en el valle abierto, y fue aquí, estaban muy secos. Eran muchísimos y estaban completamente secos. Eso significaba que llevaban muchísimo tiempo muertos, queridas hermanas y hermanos. Pero la primera pregunta que se hacen es, ¿cómo fue que llegaron hasta ese lugar? No estamos hablando de muerto en el sentido físico, porque el Señor no se va a poner a hablar con los que están físicamente muertos. Él simplemente los va a llamar para que salgan de sus tumbas. Pero ¿cómo fue que estos huesos llegaron hasta aquí, a este lugar? Bueno, entonces, vamos a ir a ver. Vayamos al libro de Deuteronomio, al capítulo número 30. Deuteronomio, capítulo 30. Porque todas estas cosas el Señor las dejó escritas para que nosotros podamos entender y saber lo que realmente está sucediendo. Porque el mundo ahora mismo es como muertos vivientes. No sabes hacia dónde te diriges. Desconoces el propósito divino de Dios. El mundo no lo sabe, porque nosotros, los sacerdotes, no cumplimos nuestra misión y morimos en la vid, hermanas y hermanos. Y el Señor te hace saber que solo a Israel ha conocido Él de entre todas las familias de la tierra. Deuteronomio 30 y versículo 1. Vamos a leer el versículo 1. Adelante, lee. Y acontecerá que cuando te hayan sobrevenido todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y las harás volver a tu corazón entre todas las naciones, a donde Jehová tu Dios te hubiere arrojado. Ahora bien, hemos leído el capítulo 28 de Deuteronomio, donde el Señor nos habló de las maldiciones y las bendiciones, ¿verdad? Así que hemos llegado a este punto, porque caímos bajo la maldición, hermanas y hermanos, y el Señor ya sabía esto cuando Él lo escribió. Esto mismo aquí, este versículo debería decirle, cuando recuerdes entre las naciones a donde el Señor tu Dios te ha llevado. Él les está diciendo entonces que van a ir al cautiverio, incluso antes de que fuéramos, porque Él ya conoce la mentalidad que tenemos. Hermanas y hermanos, bajen al versículo 3 y léanlo. Entonces el Señor tu Dios hará que tu cautiverio termine. Entonces Él hará que tu cautiverio termine. Y te mostrará su compasión y regresará para reunirte de entre todas las naciones, a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Regresará para reuniros de todas las naciones, donde el Señor vuestro Dios os dispersó. Está Jesús presente aquí ahora mismo, hermanas y hermanos. Así que si Israel ha regresado a su hogar, entonces la Biblia mintió, ¿no es cierto? Por eso tengo hermanos por ahí que dicen, ¿sabes? Tenemos que volver a la tierra, tenemos que volver ¿a dónde? ¿Cómo vas a entrar en una casa donde otra persona está gobernando? Vas a entrar en tu propia casa y operar bajo las reglas de un extraño. Yo no. Pasa al versículo 8 y sigue adelante.
Y te volverás y obedecerás la voz del Señor tu Dios y cumplirás todos sus mandamientos que yo te ordeno en este día. Y le obedecerás y cumplirás todos los mandamientos que yo te ordeno en este día. ¿Estás prestando atención a lo que se está diciendo aquí? Esto te está indicando claramente que cuando Jesús regrese tendrás que seguir y guardar exactamente los mismos mandamientos que Moisés y su pueblo observaron. Sí, Él es correcto. dijo, Sí, este es día correcto. no es así. Entonces, ¿quién te va a decir ahora que no tienes que cumplir los mandamientos de Dios? Ya no estamos bajo la ley, dicen. Estamos bajo la gracia. Eso por sí solo, cuando alguien te dice eso, te da a entender que ellos son desinformado. Dirígete al versículo 11 y adelante. Porque este mandamiento que yo te mando en este día, Él lo tiene. Quiero que esto quede bien claro, porque este mandamiento que yo te estoy dando en este preciso día no va a surgir absolutamente nada nuevo que no se haya dicho ya. El Señor, Él es el único Dios verdadero. Él lo ha proclamado y establecido desde el mismísimo principio. Así que no vayas a cometer ningún error. Por favor, sigue adelante y lee lo que sigue. no te está oculto ni se halla distante, no está en el cielo para que pudieras decir, ¿quién ascenderá por nosotros al cielo y nos lo traerá para que lo escuchemos y lo pongamos en práctica? Así que no tenemos que esperar a que el Espíritu Santo venga a hablarnos al oído, bla, 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 bla. No tienes que ir por ahí. Simplemente lee. Tampoco está al otro lado del mar para que digas, ¿quién irá por nosotros al otro lado del mar y nos lo traerá? Para que lo escuchemos y lo pongamos por obra. Esto te hace saber que no necesitas aprender hebreo, no tienes que viajar a Israel y no tienes que dirigirte a ningún otro sitio. Donde sea que te encuentres, Él ha prometido que su palabra estará contigo allí. Así que adelante y lee. Pero la palabra está verdaderamente muy cerca de ¿Pero ti. qué? La palabra está verdaderamente muy cerca de ti. Él lo dijo el Espíritu Santo, ¿verdad que no? Adelante No, y lee. está en tu boca y también en lo más profundo de tu corazón para que puedas cumplirlo. Está justo ahí con nosotros, hermanas y hermanos, en tu regazo. Adelante, lee. Mira, hoy he puesto ante ti la vida y el bien, y la muerte y el mal. Ahora, a esto es a lo que debemos prestar mucha atención. He puesto ante ti este día. La vida y lo bueno, la muerte y lo malo. Él dijo que lo había hecho en aquel Así día. Por es, favor, y que yo continúa. te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus juicios para que vivas y te multipliques y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra a la cual vas a poseerla. Así que ahora, ¿qué es lo que Él ha puesto delante de ti? ¿Qué es la vida y la muerte? El bien y el mal. Los mandamientos. Eso es lo que te presentó. Lo único que tenías que hacer era simplemente llevarlos a cabo. Y Él ha convocado a algunos buenos testigos en tu contra, que ha puesto delante de ti en ese día la vida y también la muerte. ¿Quiénes son pues estos testigos? Por favor, baja ahora al versículo 19 y léelo con atención. Yo llamo al cielo y a la tierra para que sean testigos este día contra ti. ¿Acaso el cielo y la tierra continúan existiendo en este momento? Por lo tanto, esto implica que tus testigos también se encuentran todavía aquí. Ciertamente es Adelante, así. por favor, Y le he lee. puesto hoy ante vosotros la vida y la muerte, la bendición y la puedes maldición. seguir adelante. Por tanto, os ruego, elegid la vida para que tanto vosotros como vuestra descendencia podáis vivir. Así que el Señor te dio dos vidas para que pudieras elegir y también dos muertes. Me refiero a la vida y la muerte física como las que tenemos ahora mismo, donde la vida y la muerte se deciden dentro de tu cabeza o La vida eterna y la muerte. Porque si tomas la decisión equivocada ahora, terminarás en el lago de fuego y vivirás, sí, estarás muerto, muriendo por toda la eternidad. Pero si despiertas como Dios, vivirás para siempre. Ay, no me gusta esa muerte en la que estás muriendo, pero estás muerto y los gusanos te están comiendo, el fuego te está quemando y puedes sentirlo todo. Ay, no quiero esa clase de muerte. Pero el Señor dijo que puso ante ti, dijo, elige la vida y vivirás. Es así de sencillo. Vayamos al libro de Proverbios, el capítulo 4. Es realmente sencillo. No hay absolutamente nada complicado en esto. Y eso es precisamente lo que me encanta de nuestro Dios. Él no te da cosas difíciles de entender o de hacer. Son los hombres quienes te dan cosas complicadas para que ellos puedan parecer más inteligentes que tú. Pues bien, hermano, tú eres bastante inteligente. Yo le dije, porque yo leí el libro. Si tú leyeras el mismo libro, tú también serías bastante inteligente. Porque el Señor dijo, he puesto ante ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Proverbios capítulo 4, versículo 1. Por favor, continúa y lee. Oíd, hijos míos, la sabia instrucción de vuestro Padre y prestad atención Sigue. para alcanzar el verdadero entendimiento.
Este Padre del que Él habla es el Padre de todos nosotros, Dios. Y saber, sabes, y tener conocimiento y entendimiento, eso significa que tienes que saber algo. No puedes andar por ahí diciendo, bueno, el Espíritu Santo me está enseñando, pero tú no sabes nada. Adelante, Lee. Porque yo os imparto una buena y sana doctrina. No os apartéis de mi ley. Así que Él nos dio una buena doctrina. Está escrito en el libro, dice, no abandonéis mi ley. Parece que la ley es algo de suma importancia. ¿No es esto lo correcto? Bajen un poco y lean el versículo 4. El versículo 4, por favor, adelante. Él también me enseñó y me dijo esta palabra, que tu corazón guarde mis palabras en lo profundo de tu ser. Obedece mis mandamientos y así vivirás. Pero no te das cuenta de que es exactamente la misma situación. Quiero decir, esto es precisamente lo mismo. Es tan directo, tan obvio y tan claro. ¿Quién podría no entender algo tan evidente como esto? Todo es así de simple. Y dijo, Él te enseñó una doctrina verdaderamente buena. Te dijo claramente, guarda mis mandamientos y vivirás. No te pidió que tuvieras que volar por los aires, ni que desaparecieras de repente, ni que atravesaras una pared sólida, ni mucho menos que tuvieras que nadar a través de un océano inmenso. Él les dio algo simple, hermanas y hermanos. Esta es la vida, así que vivirán con conocimiento. ¿Saben lo que pasa? Pero en lo que respecta a la vida eterna, ¿acaso la situación es completamente distinta? ¿Hay algo de mayor envergadura o de más importancia que deba realizar? Vamos a descubrirlo juntos. Dirijámonos ahora al libro de Mateo, específicamente a su capítulo 19. Mateo capítulo 19. Mateo 19. Y ahora vamos a empezar a leer en el versículo 16 y vamos a ver qué gran cosa tenemos que hacer ahora para volvernos inmortales, para convertirnos en Dios. Bueno, esa es una posición realmente importante, ¿no es así? Convertirse en Dios. ¿Acaso no saben que el mundo no conoce eso? Veo que han empezado en YouTube. De repente están empezando a enseñar muchas de las cosas que yo enseño. Estoy esperando que salgan y le hagan saber al mundo que Dios está creando dioses. Yo los espero. Porque no tuvieron a nadie que les enseñara, que les guiara, porque desde el año 7 después de Cristo, los pocos israelitas que aún quedaban con vida fallecieron en aquel entonces. El simple hecho de saber que eres un israelita no significa que estés espiritualmente vivo en tu interior, porque recuerda bien, este valle que tenemos aquí te va a mostrar que esa es la casa entera de Israel. Así que ahora, si quieres ir más allá, si quieres entender esto, veamos qué está sucediendo en este momento, qué es lo que debes hacer ahora para alcanzar esa gran meta, la vida eterna con Dios. Versículo 16, adelante. Y he aquí, se acercó uno y le dijo, buen maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para obtener la vida eterna? Pues esta respuesta aquí me impactó mucho. ¿Qué dijo? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie hay que sea bueno, sino solamente uno. Espera, un momento. ¿Sabes que Jesús le dijo eso a un hombre? ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno, sino uno. ¿Y quién es ese? Eso es realmente Dios. Que Jesús no era Dios cuando Él estaba en esta tierra. Él se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre. Pero si vas a hacer qué, adelante, puedes leer. Pero si tú quieres entrar en la vida, pero si tú quieres acceder a la vida eterna, ¿qué debes hacer entonces? ¿Acaso quieres decir que nada ha cambiado? Dame un momento, por favor. ¿Te refiere a que el mismo trabajo que tengo que hacer para ganar apenas 50 centavos, tengo que hacerlo y con eso puedo conseguir $1.000.000? Exacto. Dios lo hizo demasiado simple, ¿verdad? La gente quiere decir, bueno, Él fue aquí. Mira Jesús, el hombre le hizo una pregunta y la respondió. Todo lo que se dijo después es irrelevante, ¿entiende? Señor. Debes guardar los mandamientos. Así que si quieres vivir espiritualmente en tu mente y saber lo que está pasando, guarda el mandamiento, porque el libro dice, buen entendimiento tienen todos los que guardan sus mandamientos, ¿entienden? Pero si quieren la vida eterna, es fácil, porque han estado practicando esto toda su vida, así que todo lo que tienen que hacer es seguir haciendo lo mismo, guardando los mandamientos, y se convertirán en Dios en el tiempo señalado. Demasiado bueno.
Vamos a ir al libro de Jeremías capítulo 7. Porque esto es simplicidad, queridas hermanas y queridos hermanos. Simplicidad. Tú dices, bueno, sabes, yo me acerqué al Dios de Israel y aprendí muchísimas cosas. Yo dije, ve, porque nosotros tuvimos la audacia de leerte el libro a ti. Jeremías 7. Y vamos a empezar a leer en el versículo 21. ¿Saben? Es tan curioso, tan irónico, cómo la gente puede tomar esta simple palabra de Dios y la complica. Ahora tienes que hacer absolutamente de todo para poder ser salvo. Bueno, tienes que estar completamente lleno del Espíritu. Tienes que moverte, tienes que girar, tienes que caerte al suelo y empezar a patalear. Un tipo tiene que ponerte la mano en la frente y te caes al suelo. Venga ya. Se han vuelto tan descarados que cuando lo vi en YouTube presencié a una mujer subiendo por una pared y la gente se lo cree. La simplicidad ha sido completamente eliminada. Jeremías 7, vamos a empezar a leer en el versículo 21. Jeremías 7 y 21. Bien, adelante. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Añadid vuestros holocaustos a vuestros sacrificios y comed la carne. Y él dijo, ¿por qué no usas eso para comida? Porque mira lo que te dije. Sigue y lee. Porque no hablé a vuestros padres, ni les di mandamiento el día en que los saqué de la tierra de Egipto acerca de holocaustos o sacrificios. Él dijo, mira, cuando te saqué de Egipto, no dije nada sobre sacrificios de animales. ¿Qué dije? Adelante. Pero esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y obedecedla, y yo seré vuestro Dios, escucho. y Por favor, vosotros seréis continúa mi con lo que ibas a decir. pueblo, y andad en todas las sendas que os he prescrito, para que os vaya bien en todo. Él dijo, eso es lo que te pedí que hicieras. ¿Acaso no acabamos de terminar de leer los 10 mandamientos? ¿Viste en algún lugar de ahí donde dijera mata una cabra o sacrifica un novillo? El Señor dijo, guarda mis mandamientos. Claro. ¿Pero qué pasó? Sigue leyendo. Pero no quisieron escuchar ni prestaron atención alguna a sus palabras, sino que se dejaron llevar por los designios y la fantasía de su malvado corazón, y por lo tanto retrocedieron sin dar un solo paso hacia adelante. Eso es lo que ha ocurrido, queridas hermanas y hermanos. Nos hemos alejado, nos hemos desviado de la senda. Como pueblo hemos retrocedido, hemos recaído. Y esto lo sabíamos bien, porque Dios en su infinita bondad le entregó todo a su pueblo. Se lo mostramos la semana pasada, cuando Él mismo dijo que había plantado un viñedo, le proveyó de todo cuanto necesitaba. Sabíamos esto, pero en lugar de avanzar, lamentablemente, dimos un paso hacia atrás. Ahora, por favor, abramos nuestras Biblias en el libro de Jeremías, capítulo 8. Jeremías, capítulo 8, y vamos a leer el versículo número 3. Sí, el 8 y el 3. 8 y 3. Puedes continuar. Y la muerte será escogida antes que la vida por todo el resto de aquellos que queden de esta malvada familia, los que permanezcan en todos los lugares a donde los he arrojado, dice el Señor de los ejércitos. No solo cuando estaban en la tierra, ellos aún así habían escogido la muerte. ¿No se dice acaso qué decía? La muerte será elegida por su pueblo. Hemos tomado la firme decisión de morir. La primera muerte, la verdadera, ocurre espiritualmente en nuestra propia mente, porque has olvidado por completo lo que el Señor nuestro Dios ha mandado. Ahora, por favor, pasemos al versículo 10 y puedes seguir adelante con la lectura. Por tanto, entregaré a sus mujeres en manos de extraños, y sus campos a aquellos que los poseerán como herencia. Todos, ustedes saben, Él entregó a tu esposa, los amos se acostaron con tu esposa, a Él no le importó en absoluto, Él entró allí y te echó fuera, lárgate de aquí, me acostaré con tu esposa, ¿qué vas a hacer tú al respecto? Si abres la boca te azotarán y te colgarán, y entregaron tus campos a otros, tu tierra a otros y tu trabajo a otros. Adelante, lee. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, se entregan a la codicia. Por eso Él nos ha hecho esto. Adelante y lee. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos se conducen con falsedad. Porque han curado la herida de la hija de mi pueblo con ligereza, diciendo paz, paz, cuando no había paz. Y eso es lo que estaba pasando en aquel entonces y lo que está pasando ahora mismo el domingo. Bueno, sabes, el Señor te ha dado paz, ¿sabes? Y el Señor te ha bendecido, ¿entiendes? Y deberías estar. Mira aquí, tus hijos están en la cárcel. Tu sueldo es tan pequeño que tienes que decidir si vas a pagar el alquiler o comprar comida. Tus hijos viven en las calles, tu hijo está matando a otros, tu hija está en las calles prostituyéndose. ¿Dónde está esta gran bendición? Vayamos al versículo 19, y fíjense lo que dijo el Señor. Adelante, lean.
He aquí la voz del clamor de la hija de mi pueblo a causa de aquellos que habitan en una tierra lejana. ¿Acaso no está el Señor en Sión? ¿No se encuentra su rey en ella? ¿Por qué me han provocado a ira con sus imágenes talladas y con sus vanidades extrañas? Ahora no estás en un país lejano, no perteneces aquí, tu lugar está en Israel. Fíjense bien en lo que el Señor ha dicho, pero su Dios está en Sión. La cosecha ha pasado, el verano ha terminado. La cosecha ya pasó y el verano ha terminado. Y nosotros no estamos salvados. Oye, tenemos a un hermano que anda por aquí diciéndole a todo el mundo que estamos salvados. Mañana te van a repetir una y otra vez que estamos salvados. Vuelve a leer ese versículo, por favor. La cosecha ha pasado, el verano ha terminado y no hemos sido salvados. ¿Y estás salvado ya? No. Jesús dijo que el que persevere hasta el final, ese será salvo. Por favor, sigue leyendo. Por el quebranto de la hija de mi pueblo, yo también estoy quebrantado. Por el profundo quebranto de la hija de mi pueblo, yo mismo me siento profundamente herido. Es Soy Dios que negro. está hablando. ¿Y qué fue exactamente lo que dijo? Él dijo, yo soy negro. ¿Acaso quiere decir que él no es de piel pálida? ¿Qué soy yo? Soy negro, un asombro profundo se ha apoderado de mí. ¿Acaso no hay bálsamo en Galaad? Él dijo, soy negro por la sed. ¿Sabes por lo que le está pasando a mi gente? No hay bálsamo en Galaad. Adelante, lee. ¿No hay ningún médico por allí? No tienes médico. Debe ser. Siempre hablas del doctor más fulano, fulano y del reverendo doctor X, Iscas y Z. ¿No hay ningún médico allí? Adelante, lee. ¿Por qué entonces no se ha logrado la recuperación de la salud de la hija de mi pueblo? Pero, ¿por qué entonces mi gente sigue diciendo que el primer día de la semana es el día de reposo del Señor? ¿Por qué entonces mi gente siempre está hablando de alguien que está en el cielo mirándote y sonriendo? Y el libro te dice que todos los que han muerto, excepto Jesús, aún permanecen en la tierra. Bueno, está bien, de acuerdo. Vamos, hay que moverse ya. A mí me suena que alguien está bastante enfermo. ¿Por qué razón? Cuando Dios mismo te dio una ley alimenticia y te indicó claramente que no debías comer, tú simplemente oras por ello y te lo comes todo, absolutamente cualquier cosa. ¿Por qué haces eso? Es posible que no hayamos sido capaces de realizar una acción tan simple que Dios mismo le ordenó a Abraham, a su descendencia y a los forasteros que habían sido adquiridos con dinero, circuncidar nuestra propia virilidad. Estamos enfermos. No tenemos ningún bálsamo, porque el verdadero bálsamo de Galaad es la mismísima palabra de Dios. Mis queridas hermanas y mis queridos hermanos, y los que actúan como médicos, los verdaderos sanadores, son los ministros de la fe. El Señor dijo, ¿por qué mi pueblo no se ha recuperado? ¿Sabes lo que pasó? Una enfermedad espiritual es como una enfermedad física. Si no haces lo necesario para curarla, morirá. ¿Qué les sucede a los pacientes de cáncer si no logran encontrar una cura, una solución? Ellos morirán. Lo mismo ocurre en el ámbito espiritual. Porque nuestra salud se está deteriorando, empeorando y empeorando cada vez más y moriremos espiritualmente. Y eso fue precisamente lo que le sucedió a Israel. Permítanme mostrarles cómo fue que murió. Vayamos ahora al libro de Oseas, en su capítulo 13. Oseas 13. Eso es lo que lo hace tan aterrador. ¿Cómo un cadáver te dice que está vivo? Es un cadáver. Oseas 3 Y vamos a comenzar con el versículo 1. O sea, capítulo 13 y versículo 1. Vale, procede. Cuando Efraín habló con reverencia, se engrandeció en Israel. Efraín e Israel siguen siendo la misma cosa. Cuando Efraín hablaba con temblor, me refiero a que lo hacía con el temor del Señor. Él mismo se engrandeció en Israel. Por favor, sigue leyendo. Pero cuando cometió una ofensa contra el dios Baal, murió. Pero cuando se convirtió al paganismo, encontró la muerte. Y uno que está espiritualmente iluminado sabe que hoy es el día sabático del Señor, no mañana. Y uno solo empeora cuando se está muriendo, cuando un cadáver muere, empieza a deteriorarse y al final no queda más que un esqueleto. Eso es lo que estamos viendo, ¿no? Los huesos. Adelante, lee.
Y ahora pecan más Ajá. y más y se han hecho imágenes de fundición de su plata Teo. e ídolos según su propio entendimiento. Todo ello obra de los artesanos. De ellos dicen que los hombres que sacrifican besen los becerros. ¿No es algo terrible? O sea, una vez que mueres espiritualmente, simplemente te vas volviendo peor, peor y peor. Estaba viendo YouTube. Un tipo se puso a hablar ahí diciendo, ¿sabe Melquisedec? No es Jesús porque se dice que es sin madre, sin padre, sin, ya sabes, sin fin de días y sin principio de días y fin de vida. Él dijo, hecho semejante al Hijo del Hombre. Pero Melquisedec, el sumo sacerdote, el Señor te dijo en la misma escritura, un sacerdote levita tuvo muchos por causa de la muerte, pero este hombre, refiriéndose a Melquisedec, permanece sacerdote para siempre, porque él no muere, y la única razón para que un sacerdote deje su oficio es morir. Yo dije, ahora tienes a un gentil echando más tierra sobre estos hebreos muertos que seguirá. Así que cuando Israel ofendió en Baal o se volvió al paganismo y empezó a tratar con dioses paganos, Morimos. así terminamos en el valle, hermanas y hermanos. Morimos. Vayamos, por favor, al libro de Isaías, capítulo 65. Y pensamos que vaya, somos muy espirituales. Soy muy santo. Miro a esta gente santa que no sabe nada. Isaías capítulo 65. Isaías capítulo 65. Porque no le estamos prestando atención a absolutamente nada. No sabemos nada de la profecía, no tenemos idea de lo que está pasando. Y tú no sabes dónde estás. Estoy observando a esa Unión Europea, estoy observando a Jerusalén, porque todos los jugadores ya están sentados en la mesa. Con la ayuda de un par de manitas y ya está en marcha. Y tú no tienes idea de la gran tribulación que se avecina. Tampoco sabes nada de la abominación que causará la desolación. No conoces la señal que Jesús te dio para saber cuándo es el momento de huir o hacia dónde debes escapar. Vamos. Porque estás espiritualmente muerto. Isaías 65, voy a empezar en el versículo 2. Isaías 65, versículo 2. Pero el Señor dijo, adelante, lean. He extendido mis manos durante todo el día a un pueblo desobediente y rebelde. Y somos un pueblo rebelde. Julia no estaba mintiendo. Lo que es marginal en nuestra cultura, la rebeldía es nuestra cultura. Adelante, lee. Que anda por un camino que no era bueno, siguiendo sus propios pensamientos Después de y que hayan deseos. reflexionado sobre sus propias ideas. ¿Puedes continuar? Un pueblo que me provoca ira continuamente delante de mi rostro. Y él dijo, mira eso, provocándome en mi propia cara. Se van a parar frente a mí el primer día de la semana y decirme que esto es una señal entre ellos y yo, como si fuera estúpido. Liar. Ya te lo había dicho. Le dije a Nicodemo que el único que subió al cielo es el mismo que bajó. Y me vas a decir en mi cara que alguien está en el cielo. Eso me está provocando enojo y en mi propia cara. Sigue leyendo. Sacrifican en jardines y queman incienso sobre altares de ladrillo que permanecen entre los sepulcros. Espera un minuto. ¿Puede la gente muerta hacer algo físico si ya están muertos? Pero entonces, ¿en qué tumba se supone que van a quedarse? Esos enormes templos en los que van a estar mañana. Ellos permanecen entre las tumbas. Sigue adelante. Y se aposentan en los sepulcros los que comen carne de cerdo y caldo de cosas abominables hay en sus vasijas. ¿Tengo que hacer algún comentario sobre eso? Sigue leyendo. ¿Qué dicen? ¡Apártate! ¡No te me sí, acerques! lo entiendo perfectamente. Porque soy más santo que tú. ¿Qué? Has quebrantado cada cosa que Dios ha mandado y ahora vas a decir a gente como nosotros que enseñamos profecía, oye, no quiero que vengas con ese Antiguo Testamento. El Espíritu Santo me va a enseñar. No te acerques a mí. Yo soy más santo que tú. ¿Qué dice el Señor sobre esta clase de gente? Por favor, continúa leyendo.
Estos son como un humo que me irrita la nariz, un fuego que arde sin cesar durante todo el día. Ponte a pensar en esto. Un humo en tu nariz y un fuego ardiendo en tu fosa nasal. ¿Te sentirías cómodo en esa situación? Eso te está diciendo que el Señor te comunica. No estoy muy desconfiado de estas personas. Que quedan entre los muertos en la tumba. Vayamos al libro de Proverbios, capítulo 21. Proverbios, capítulo 21. La gente se molesta cuando les muestro estas cosas, pero no lo hago para darles una bofetada. No lo hago para avergonzarlos. Lo estoy haciendo para despertarte. Despierta, Israel, para que puedas ponerte manos a la obra. Ahora puedes ir y abrir los ojos de los extraños. El Señor nos ha dado una tarea. Eso lo descubrirás la próxima semana. Lo hago para despertarte, para que te pongas a trabajar para el que fuiste elegido. Proverbios capítulo 22, o mejor dicho, el 21. Y lee el versículo 2. Por favor, puedes leer. Todo camino del hombre es recto a sus propios ojos, pero Jehová pesa el corazón. Eso es así también. Hermano, dime, ¿sabes, hermano? ¿Sabes? No estoy de acuerdo con eso. Y tú simplemente lo leíste del libro. Hombre, la forma en que yo lo veo es esta. Realmente no importa. Tú no lo conoces. Solo lo observas de una sola manera. Y eso es únicamente con tus ojos. Cualquier cosa que esté más allá de eso, no ves absolutamente nada. Sí. Baja hasta el versículo 15, sí, el versículo 15, y sigue adelante, porque cada persona cree tener la razón en sus propios ojos, como si estuvieras completamente ciego. Sigue y lee. Para el justo es una alegría practicar la justicia, pero la destrucción caerá sobre los que cometen iniquidad. Así será, y la gente debe entender eso muy bien. Si vas a obrar con iniquidad, te esperan serias consecuencias. Puedes seguir leyendo. El hombre que se aparta del camino del entendimiento, El hombre que se extravía del camino del entendimiento permanecerá para siempre en la congregación de los muertos. Está destinado a permanecer para siempre en la congregación de los muertos. El Señor te dice que obtengas sabiduría y conocimiento, pero con todo lo que obtengas, obtén entendimiento. Si no entiendes lo que el Señor quiere que hagas, estás en la congregación de los muertos. Eso es verdaderamente demasiado sencillo, mis queridas hermanas y mis queridos hermanos, eso es verdaderamente demasiado sencillo. Incluso cuando Jesús vino en cuerpo y alma, Él encontró a Israel en un estado de completa muerte espiritual. Permítanme mostrarles a qué me refiero. Vayamos al libro de Mateo, capítulo 8. Así que cuando Israel está espiritualmente muerto, sabes dónde está el resto del mundo. Fue en el capítulo 8 de Mateo. Aquí es cuando el Señor estaba eligiendo a sus apóstoles. y veamos lo que él dijo. Mateo 8, y vamos a empezar en el versículo 21, 8 y 21. Así que cuando Él está escogiendo a sus apóstoles para que Él pueda ponerlos, enviarlos a enseñar a la gente, a enseñar al mundo una vez que los tenga preparados. Pero miren lo que pasó cuando escogió a versículo 21, adelante. Y otro de sus discípulos le dijo a él, Señor, permíteme ir primero a sepultar a mi padre. Permíteme primero, él le dice a Jesús, permíteme primero ir a enterrar a mi padre. Es obvio que su padre había muerto, pero ¿qué le dijo Jesús? Mas Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus propios muertos. Así es Sígueme y deja que los muertos entierren a sus propios muertos. Ya sabe, Jesús era tan insensible. Mira, Él te está diciendo, escucha, te voy a enseñar algo para que realmente tengas vida. Y tú me vienes a molestar con la gente muerta. Los muertos se encargarán de enterrarlo. Los voy a embarcar en una misión de vida, una misión trascendental. Primero la vida espiritual y luego la vida eterna, hermanas y hermanos. Así que, ¿qué fue lo que llevó a esos huesos a ese valle? La desobediencia a Dios y el quebrantamiento de su mandamiento. Así fue como terminaron en ese valle. Así que ahora el Señor va a ir de nuevo y le dirá a Ezequiel. Pregúntale, ¿acaso estos huesos volverán a vivir? Vayamos ahora al libro de Ezequiel, regresemos al capítulo 37 de Ezequiel. Pueden dejar su marcador allí porque estaremos entrando y saliendo de ese pasaje durante toda la tarde. Ezequiel capítulo 37. Y vamos a dar inicio a nuestra lectura en el versículo 3. Nos dirigimos al libro de Ezequiel capítulo 37, versículo 3. Vale, léelo. Y él me dijo a mí, hijo de hombre, ¿crees que estos huesos secos puedan volver a la vida?
Y yo respondí, oh, Señor Dios, tú lo sabes. Y yo hice exactamente la misma pregunta. Solo el Señor lo sabe. Por favor, continúa leyendo. Y me dijo de nuevo, profetiza sobre estos huesos que ves ante ti y diles, oh huesos secos, escuchad atentamente la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo haré que el espíritu de vida entre en vosotros y ciertamente viviréis. Ahora profetízales. ¿Alguna vez le ha profetizado a personas muertas? Cadáveres, muertos físicamente, muertos espiritualmente. Él dijo, voy a hacer que la carne vuelva a cubrirles. Continúa leyendo. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré que la carne crezca sobre vosotros, y os cubriré con piel, y pondré aliento en vosotros, y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Así que, porque una vez que estás viviendo, entonces sabrás que Dios, el Señor es Dios. ¿No sabes que la mayoría de la gente no sabe que Jesús es el Dios del Antiguo Testamento también? Pero una vez que empiezas a vivir, sabes quién es Él. Adelante, lee. Así pues profeticé tal como se me había mandado. Y mientras yo profetizaba, se oyó un gran estruendo y he aquí un gran temblor. Y los huesos se acercaron, cada hueso a su hueso. Y bueno, muchachos, te voy a decir una cosa. A nuestra gente le encanta escuchar la palabra de Dios. Cuando empiezas a hablar, se ponen súper contentos, se llenan completamente del Espíritu Santo. ¿Pero qué fue lo que pasó? Adelante, por favor, lee. Y cuando miré, he aquí que los tendones y la carne aparecieron sobre ellos, y la piel los cubrió por completo, por encima, pero no había en ellos aliento de vida. Pero todavía estaban muertos. Permítame mostrarles cómo funciona, hermanas y hermanos. Volvamos al libro de Ezequiel, capítulo 33. Les mostraré exactamente cómo funciona esto. Esos huesos empiezan a sacudirse, provocando todo tipo de traqueteo. Y todos se congregaron, pero el Señor dijo, no tienen aliento. ¿Alguna vez has visto a una persona viva que no esté respirando? Eso significa que están muertos. Ezequiel capítulo 33. Y vamos a empezar a leer en el versículo 30. Ezequiel 33 y 30. Vale, adelante. También, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo aún siguen hablando contra ti por el... Ese verso debería haber sido, todavía están hablando de ti, pero sigue y lee. Y tú por los muros y en las puertas de las casas, y hablad unos a otros, cada uno a su hermano, diciendo, venid, os ruego, y oíd cuál es la palabra que de Jehová sale. Y ahora quiero decir, estoy consciente de que hablan de él y no en su contra. Dijeron, vengan y escuchemos la palabra que viene directamente del Señor. Eso te está diciendo aquí que ellos saben que Ezequiel estaba pronunciando la palabra de Dios, pero por favor, sigue leyendo. Y se presentan ante ti como lo hace el común de la gente, y se sientan delante de ti como si fueran mi propio pueblo. Vienen ante ustedes como personas que buscan algo de entendimiento, vienen y se sientan frente a ustedes tal como mi propia gente. Por favor, sigan y lean. Y escuchan tus palabras, pero no las pondrán en práctica. Esa es la cosa principal. Ellos escuchan tus palabras, Ezequiel, con gran atención, pero no tienen la más mínima intención de ponerlas en práctica. A ver cómo va. Adelante, lee. Porque con sus labios expresan un profundo afecto, pero su corazón se inclina hacia su propia avaricia. Con su boca, ¡ay, cuánto amor demuestran! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Jesús! ¡Oh, mi Señor! Luego vas a desayunar y te tomas un gran y abundante desayuno con un rico tocino. Hermano, siéntate, escucha bien la palabra de Dios. Apenas se baje y su vecino se vaya, se va a colar por su puerta trasera. Ellos no lo harán, pero fíjate lo que la palabra significa para ellos. Adelante, lee. Y he aquí, para ellos tú eres como una melodía sumamente hermosa, de aquel que posee una voz dulce y agradable y que sabe ejecutar con gran destreza un instrumento musical, porque aunque escuchan atentamente tus palabras, no las llevan a la práctica. Es exactamente como escuchar una muy buena canción. Ustedes escuchan la palabra, pero no la van a poner en práctica. Pónganla en práctica, hermanas y hermanos. Esto es precisamente lo que el libro les está diciendo a todos ustedes. Así que cuando los escuchan es exactamente como oír una hermosa canción, una persona que tiene una voz preciosa y que además toca un buen instrumento. Están todos dentro, pero una vez que la música pare, se levantan y hacen lo que van a hacer. Lo mismo con la palabra de Dios. Así es la palabra de Dios para nosotros, hermanas y hermanos. La palabra de Dios y el Señor mismo les ha traído su palabra a ustedes. Abramos nuestras Biblias en el libro de Jeremías,
capítulo 25. Esa es la razón por la que yo mencioné que a uno se le empiezan a mover y a temblar los huesos. Pero una vez que la predicación para, ellos siguen con sus asuntos y hacen lo que quieren hacer. En vez de estar debidamente informados. Para eso precisamente fue que el Señor envió a sus profetas, para que les comunicaran su palabra, y a los apóstoles también, para instruirles y que así supieran y pudieran cumplir con la voluntad de Dios. Escuchamos, ¿no? Pero una vez que la conversación ha concluido, cada uno sigue con sus propios asuntos. Jeremías 25 y versículo 1. Jeremías 25 y versículo 1. De acuerdo, adelante. La palabra que le fue dirigida a Jeremías referente a todo el pueblo de Judá durante el 4º año del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Este fue también el 1er año del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ahora, esto es, él dijo, mira, he estado viniendo. Mira, y cerca de 20 años trayéndote esa palabra. Adelante, lee. Lo que Jeremías, el profeta, habló a todo el pueblo de Judá y a todos los habitantes de Jerusalén, diciendo, desde el año 13º de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este mismo día, que es el año 23, la palabra de Jehová ha venido a mí y os he hablado, levantándome temprano y hablando, pero vosotros no habéis escuchado. Yo he estado, el Señor me ha estado enviando a ti por casi 20 años. Me he estado levantando muy temprano cada mañana. Cuando tú sales, me encuentro en el atrio o en el templo enseñando lo que el Señor ha dicho. Pero ustedes no escucharán, no han prestado atención. Por favor, lean. Y el Señor os ha enviado a todos sus siervos, los profetas, levantándose temprano y enviándolos. Pero vosotros no habéis escuchado ni habéis inclinado vuestro oído para oír. Él les envió a todos sus profetas, a ustedes, Israel, pero aún así no quieren escuchar. Bajen al versículo 9. Así que cuando ustedes no escuchan a Dios y no se adhieren a la zanahoria, Él les trae el palo. ¿Ustedes lo entienden? Versículo 8. Por favor, por tanto, sigan. así dice el Señor de los ejércitos, porque no habéis escuchado mis palabras. He aquí, enviaré y traeré a todas las familias del norte. Puedes seguir adelante. Señor. Y a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, mi siervo, los traeré contra esta tierra y contra todos sus habitantes y contra todas las naciones que la rodean. Y los destruiré por completo y los convertiré en objeto de asombro, en escarnio y en desolaciones perpetuas. Así que ahora, si ustedes no traen la palabra, entonces lo que voy a hacer es traer a los reyes del norte. Voy a traer a Nabucodonosor sobre todos ustedes. Miren, esto es lo que no se le enseña a la gente en las iglesias, hermanas y hermanos, que si no obedecen la palabra de Dios, hay consecuencias. ¿Lo entienden? Esto es lo que no logramos comprender, la cantidad de lugares donde se enseña de forma constante acerca del lago de fuego que arde sin cesar y que sin embargo no se consume. Gusanos que no te consumen, el llanto y el crujir de dientes. Verá, si sigues hablándole a la gente sin parar, la gente empieza a decirse, espera un momento, ¿qué es lo que tengo que hacer para evitar todo eso? Ahora sí que están listos para aprender. Así que miren, Él va a derribar a los reyes del norte y ellos van a destruirte a ti, Judá, y a toda la gente que te rodea. Así que ahora vamos a ver lo que el Señor dijo, cómo el Señor va a hacer eso. Regresemos al libro de Ezequiel, al capítulo 37. Y vamos a leer un solo versículo, el versículo número 9. Ezequiel capítulo 37, versículo 9. Él dijo, yo ya envié, me levanté muy temprano por la mañana. Jeremías dijo, les he estado hablando por casi 20 años, ya el Señor se ha levantado temprano cada mañana, enviando a todos sus profetas, y ustedes no quieren escuchar. Pues bien, entonces haré que Nabucodonosor venga sobre ustedes. Es el gentil. Versículo 9, lee. Entonces me dijo, profetiza pues al viento. Entonces me dijo, profetiza a los vientos. Por favor, sigue adelante y lee. Hijo de hombre, di al viento. Así ha dicho Jehová, el Señor, ven de los 4 vientos, al viento, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Oh, entonces el Señor me dijo, profetiza al viento, ven de los 4 vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. ¿Quieres decir que yo nunca he podido contar el viento? ¿Tú también? No.
Entonces, ¿a qué se refiere él cuando dice venir de los cuatro vientos? Vamos a descubrirlo, porque es bastante obvio que no se refiere al aire. Vamos al capítulo 7 de Daniel y averigüemos. Y vamos a empezar a leer. En el verso 1. Daniel, capítulo 7. Y el versículo 1. Pause. Quiero decir, este libro es tan claro y tan sencillo. Pause. Si lo lees, necesariamente vas a obtener algo de entendimiento. Pause. Versículo 1. Adelante y léelo. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Prosigue. Entonces escribió el sueño y relató la suma A ver, de ¿qué los es? asuntos. Adelante. Daniel habló y dijo, vi en mi visión de noche y he aquí los cuatro vientos del cielo combatían sobre el gran mar. Oh, así que Daniel vio esos cuatro vientos que nosotros no podemos ver. ¿O acaso vio algo completamente diferente? Los cuatro vientos del cielo lucharon con fuerza sobre el mar. A ver, veamos cómo se llaman exactamente estos vientos. Adelante. Y cuatro grandes bestias emergieron del mar. Cuatro grandes bestias emergieron del mar. Adelante, lee. Muy diferentes los unos de los otros. Eran todos distintos. Adelante, lee. El primero era semejante a un león y poseía Prosigue. alas de águila. Yo miré hasta que sus alas le fueron arrancadas y fue levantado de la tierra y se puso de pie como un hombre y le fue dado corazón de hombre. Ahora, eso era Babilonia, y el león con alas, y con esas alas era Nabucodonosor. El Señor terminó de tratar con Nabucodonosor. Él empezó a hablar como si fuera Daniel. Así es. Exactamente. Se levantó sobre sus propios pies y se le concedió un corazón de hombre. En otras palabras, comenzó a razonar como un verdadero hombre de Dios. Él amenazó a las demás naciones. Si ustedes sirven a cualquier otro Dios que no sea el de Daniel, les haré algo verdaderamente terrible. Sí, Aquel hombre gentil se convirtió. Lo entiendo perfectamente. Versículo 1. Babilonia, un imperio bajo el dominio de Nabucodonosor. Adelante, puedes leer. Lleva así que, y he aquí otra bestia, una segunda, semejante a un oso, la cual se irguió sobre un costado y tenía 3 costillas en su boca, entre sus dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Y así lo hicieron. Ese es el famoso imperio medo-persa. Vayan a sus libros de historia y vean cómo se originó. Adelante, pueden leerlo. Después de esto observé y he aquí apareció otra bestia semejante a un leopardo, la cual tenía sobre su lomo 4 alas de ave. Y esta bestia poseía también 4 cabezas y le fue dado dominio y poder. Ahora bien, este es el imperio griego. Alejandro Magno irrumpió en el mundo tan rápidamente, fue como un pájaro con 4 alas, pero luego murió joven y sus generales comenzaron a luchar por el control del reino y 4 de sus generales acabaron dividiendo el reino, el imperio griego, en 4 fragmentos. Ahí tienes las 4 cabezas. Esa de ahí es la tercera. Puedes empezar a leer. Después de esto vi en las visiones de la noche y he aquí una cuarta Adelante, bestia, sí, por favor. espantosa, Adelante, terrible continúa. y en gran Ajá, manera claro que sí. fuerte, y tenía unos grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras las hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que la precedieron y tenía 10 cuernos. Mira, esta bestia era tan terrible que el Señor no encontró una criatura en toda su creación para poder nombrarla. Esa cuarta bestia. Ese es el imperio romano. El imperio romano tuvo 10 cuernos. Se suponía que caería y se levantaría 10 veces. La 10ª resurrección está ahora en Europa Occidental, bajo el nombre de la Unión Europea. No solo te destruyó físicamente en Roma, sino que también te destruyeron mentalmente. ¿De dónde crees que realmente surge? ¿O de dónde proviene todo este cristianismo moderno que observamos hoy en día? ¿Por qué? ¿Por qué crees que la gente anda por ahí los miércoles con una marca en la frente o incluso en la mano? Es Roma la que te está preparando para recibir la marca de la bestia. Por eso es que él no tenía una bestia específica para ponerle su nombre. Él es simplemente una bestia terrible sin igual. Piensen en esto, hermanas y hermanos, pero en los días de estas bestias, especialmente esta última, el Dios del cielo va a establecer un reino eterno. Permítame mostrarles exactamente de qué estoy hablando. Vayan al versículo 13, y por favor, sigan adelante. Yo vi en las visiones de la noche y he aquí uno semejante al Hijo del Hombre venía con las nubes del cielo y llegó hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Sabes? El Hijo del Hombre no apareció hasta el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero Él te está diciendo que solo tienes que invocar al Hijo del Hombre. Lo verás venir con las nubes. Adelante. Así es. Y le fue dado dominio y gloria y un reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que jamás pasará.
y su reino, Pasa. aquel que nunca será destruido. Pues el ángel le dijo a María que iba a tener un hijo y que lo llamaría Jesús y que el Señor Dios le daría el trono de su padre David. ¿No dice acaso que le fue dado a él, sí, por los ángeles, un gran dominio y nadie, absolutamente nadie, va a poder derrotar este dominio? Sigue leyendo. ¿Qué versículo es? Versículo Adelante. 15. Yo, Daniel, me sentí profundamente angustiado en mi espíritu, en lo más íntimo de mi ser. Y las visiones de mi cabeza me perturbaron en gran manera. Me acerqué a uno de los que estaban allí presentes y le pregunté la verdad y el significado de todo esto. Entonces él me lo explicó y me dio a conocer la interpretación de todas estas cosas. Así que quería saber qué estaba pasando. Acabo de ver estas 4 grandes bestias y luego vi al Hijo del Hombre venir con las nubes. ¿Qué está sucediendo? Adelante, lea. Estas grandes bestias que son de 4. Eso significa 4. Estas grandes bestias que son Son 4 4 reyes. adelante. Se supone que son 4 reinos. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma en ese orden. Adelante, lee. Que se levantará de la tierra, Prosigue. pero los santos del Altísimo tomarán el reino y poseerán el reino para siempre, sí, por los siglos de los siglos. ¿Quiénes son los santos del Dios Altísimo? Son las personas que van a estar en la primera resurrección. ¿Qué reino es el que va a durar por siempre y para siempre? Baja al versículo 27 y léelo. Adelante. Y el reino y el dominio y la magnificencia y la grandeza de su reino bajo la totalidad de los cielos. Y el reino y el dominio y la grandeza de bajo todo el cielo. Bajo. Adelante. Puedes leer. Será entregado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es un reino eterno y perdurable, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Y todo el dominio. Mira, los santos tomaron el reino de las 4 bestias. Medo-Persia, Babilonia, Grecia y Roma. ¿En qué lugar ejercieron su poder y autoridad los antiguos babilonios? ¿Fue aquí en nuestro mundo terrenal o acaso en las alturas celestiales? Aquí en la tierra. ¿Dónde gobernaron los medo-persas? En la ¿Y tierra, dónde en gobernó la tierra, Grecia? la ¿O tierra. dónde gobernó Roma? Así que si los santos van a quitarles el reino a ellos, entonces, ¿dónde van a gobernar los santos? ¿Dónde van a reinar ellos? En la superficie ¿Es tan terrestre. simple? ¿No es así? No te van a robar de esta tierra y mandarte al cielo. Presta mucha atención a lo que el Señor te está diciendo en este momento. Y lo creas o no, todavía estamos bajo el dominio de la 4ª bestia. Investiga. Si te fijas en la Unión Europea, ellos tuvieron que firmar un tratado. ¿Sabes cómo se llama ese tratado? Son los tratados de Roma. La gente va a estar en la iglesia todo el día de mañana y ni siquiera lo saben. Ni siquiera saben que esto está tan cerca de nosotros, que se puede sentir el aliento de la bestia y falso profeta. Pero todavía estamos debajo. La 4ª bestia, queridas hermanas y hermanos. Así el Señor dijo, profetiza, Geonte. A los vientos que soplan desde los 4 vientos. Ahora bien, nosotros sabemos quiénes son en realidad estos 4 vientos. Por esa razón, el Señor me llamó para escribir ese libro, titulado Los 4 vientos del cielo. Y es completamente preciso. Profecía. Corre la historia desde el Génesis, desde el rey Nabucodonosor hasta llegar al continente europeo, todo en un orden preciso. No hay absolutamente nada que esté fuera de lugar. Así que vayamos al libro de Jeremías, el capítulo 4, porque él nos dijo, profetiza a los vientos y veamos qué es lo que él va a, qué es lo que va a hacer, qué es lo que nos va a traer primero. Jeremías, capítulo 4. Y eso es lo que tiene de malo, hermanas y hermanos, que la gente se levanta a discutir contigo y no tienen ni un solo libro. No, no, eso es pura palabrería. Si vas a refutarme, al menos presenta la fuente de tu objeción. Bueno, eso es lo que yo creo. Jeremías capítulo 4. Y vamos a empezar a leer en el versículo 5. 4 y 5. De acuerdo. Puedes empezar. Declarad en Judá y hacedlo saber en Jerusalén y decid, tocad la trompeta en la tierra, gritad, reuníos y proclamad, congregaos y vayamos a las ciudades fortificadas.
Ahora dice el Señor, oye, ya que no me obedeceréis, lo que más os conviene es fortificar vuestras ciudades. Sí, construidlas y preparaos para la guerra. Así es. Puesto que no vas a escuchar, más te vale que te pongas a salvo. Levantad el estandarte en dirección a Sión, retiraos, no permanezcáis, pues traeré la calamidad desde el norte y una destrucción de gran magnitud. ¿Quién va a traer la maldad desde el norte? Señor Porque el existe. Señor mismo fue quien llamó a Nabucodonosor su siervo. Por favor, Ajá. continúen y El lean. león ha salido de su espesura. Espera un minuto. ¿No leímos en Daniel que tenía un león con alas de águila? Este es él. El león ha salido de su espesura. Adelante, lee. Y el destructor de los gentiles está en camino. Y el destructor de los gentiles viene en camino. Puedes empezar a leer. Él ha abandonado su morada. Por para favor, dejar tu adelante, tierra no hay completamente problema, desolada, puedes y sus continuar. ciudades serán reducidas a escombros sin que quede ni un solo ser viviente. Él dijo, para eso vino. Él viene a acabar contigo por completo, ya que no quisiste escucharme. Vayamos al versículo 11 y adelante. En aquel tiempo se proclamará a este pueblo y a Jerusalén un viento abrasador, un soplo árido que viene de las alturas del desierto, se dirigirá hacia la hija de mi pueblo, no para aventar ni para limpiar. Mira, este viento de aquí no viene a abanicarte y refrescarte ni a limpiarte. Este es el primero de los 4 vientos. Empieza a leer. E incluso un viento fuerte y poderoso que sopla desde aquellos lugares se dirigirá hacia mí. Y en este momento también yo dictaré mi sentencia contra ellos. Mira, voy a dictar sentencia contra ti, ya que no quisiste escuchar todo este vendaval que se te vino encima. Adelante, lee. He aquí, él se alzará como las nubes en el cielo, y su carro de guerra será como un gran torbellino. Sus corceles son mucho más veloces que las águilas. ¡Ay de nosotros, pues estamos completamente perdidos! Eso es todo lo que pudimos decir una vez que Nabucodonosor atacó Judea, hermanas y hermanos. La dejó como un fideo mojado. Todo lo que Judá pudo exclamar fue, ¡ay de nosotros! Pues estamos completamente perdidos. Ese fue el primer aviso, queridas hermanas y hermanos. Y el Señor trajo lo mejor de entre ellos y nosotros simplemente no lo supimos. Así como nosotros, al estar aquí en América, creemos que los gentiles y los camitas colaboraron para traernos hasta este lugar. No, fueron sus propios antepasados quienes colaboraron en ustedes para traerte hasta aquí. ¿Por qué estás tan enojado con el hombre blanco? ¿Por qué estás tan enojado con el camita, el llamado africano? Si Dios dijo que alguien te iba a esclavizar, alguien lo hará. La Biblia ha dicho que el Señor ha hablado. ¿Quién puede sino profetizar? Sí. ¿Quién de nosotros puede realmente ponerlo en práctica, hermanas y hermanos? Ahora bien, vayamos por favor al capítulo 13 del libro de Oseas, porque es mi deseo que ustedes sepan exactamente de dónde proviene esto. Oseas capítulo 13. Tenemos un problema. No sabemos a quién culpar por lo que ha ocurrido. Porque no queremos culpar a Dios. Eres estúpido si haces eso. La verdadera culpa es de tus antepasados. Igual que no estaríamos muriendo si Adán y Eva hubieran escuchado a Dios. Así que estos 4 vientos, se profetizó a los 4 vientos, tráelos de los 4 vientos. Estamos hablando de 4 naciones que él trajo, naciones gentiles y que todavía están gobernando. La última de ellas es Roma. 9 de esos cuernos ya han desaparecido y estamos aguardando el último cuerno. Así de cerca estamos. Oseas, capítulo 13 y versículo 3. Capítulo 13 y 3. Adelante. Por tanto serán como las nubes que se disipan con el sol de la mañana, y como el rocío que se desvanece al alba, como la paja que el torbellino arrastra de la era. Es como si se nos viniera encima. Hemos sido como la paja que el torbellino había llevado del suelo. Adelante, lee. Y como el humo que sale de la chimenea, mas yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, y no reconocerás a ningún otro Dios fuera de mí, porque no hay Salvador sino yo. Él te está haciendo saber que no tienes ninguna otra opción. Yo soy quien te sacó de la tierra de Egipto y no tendrás ningún otro Dios aparte de mí. ¿Acaso no dijo él que es un Dios celoso? Así es. Así que vas a tenerme a mí o la muerte. Eso es como el comportamiento de un marido que es excesivamente celoso y posesivo. Él dice, porque no hay Salvador alguno fuera de mí. No tienes a dónde más recurrir. Sigue adelante y lee.
Yo te conocí en el desierto, en la tierra de gran sequía, conforme a sus pastos, así se saciaron. Prosigue. Se saciaron y su corazón se enalteció. Por tanto, me olvidaron. Mira, eso es exactamente lo que nos pasó a nosotros cuando el Señor nos proveyó abundantemente, nos hicimos muy ricos y nos iba realmente bien. Empezamos a creer que todo lo habíamos conseguido por nuestra propia cuenta. ¿Sabes? Estoy donde estoy simplemente porque soy más inteligente que todos los demás. Y entonces, ¿qué haces? Una vez que te vuelves rico y tienes todo lo que necesitas, simplemente le das la espalda a tu Dios. Adelante, lee. Por lo tanto, seré para ellos como un león. Espera un momento. Entonces, ¿eso significa que fue el Señor quien se les apareció a ellos como un león? ¡Adelante! Así es, Pause. Los observaré con la astucia y sigilo de un leopardo. ¿Quieres decir que ese leopardo que representa a Grecia era el Señor? Por favor, continúa Así es, leyendo. los enfrentaré como una osa a la que le han arrebatado sus crías. Oh, sí, conocerlo. Todo su corazón, y allí los devoraré como un león. La bestia salvaje los desgarrará. Oh, esa bestia salvaje a la que el Señor no le puso nombre, que es Roma, va a desgarrar. ¿Quieres decir que el Señor estaba, esas cuatro bestias eran la mano del Señor sobre nosotros? Sí, hermanas y hermanos. Porque viste cómo estos huesos se agitaron cuando les profeticé, pero no tenían aliento en su interior. Así que, ya que no te escucharán, Ezequiel, profetiza a los cuatro vientos. Hagamos que estas naciones gentiles caigan sobre ellos. Sí. Sí, eso es correcto. Y ver qué pasará entonces. Sí. Así que, como ven, estos cuatro vientos eran las cuatro naciones que el Señor trajo contra Israel. Ahora volvamos a Oseas, capítulo 5. Oseas, capítulo 5. Porque, hermanas y hermanos, no les voy a mentir, cuanto más viejo me hago, más enojado me pongo cuando miro a la gente. ¿Por qué esta gente no se salva a sí misma? Todo el mundo está intentando suicidarse. Oseas 5, y vamos a empezar a leer en el versículo 14. Oseas 5, versículo 14. Ok, léelo. Porque yo seré para Efraín, ¿cuál león? Sí, ¿cuál león? ¿Y cuál leoncillo para la casa de Judá? Yo mismo los desgarraré y me marcharé. Me los llevaré y no habrá quien los rescate. ¿Quién va a hacer un lío y marcharse? El Señor. Él está diciendo, nadie va a estar aquí para poder rescatarte. ¿No crees que John Brown debería haber leído esto cuando nos trajeron aquí como esclavos? Él intentó rescatarnos, pero terminaron matándolo a él y a toda su familia, porque el Señor dijo, nadie puede rescatarte de mí. John Brown era un predicador, y él sí lo fue, pero no era un buen predicador, porque si hubiera sido un buen predicador, habría visto a Israel venir y librarse de la esclavitud. Se fue a casa y dijo, Yo veo la mano del Señor, pero en realidad él no estaba viendo la mano del Señor. Él había entrado en ese lugar con el único propósito de amar a su prójimo. no amas a tu prójimo si Dios dice que lo va a matar, apártate del camino de Dios y déjalo en paz. ¿Qué versículo? Nos encontramos Adelante. ahora en el versículo 15. Me marcharé y regresaré a mi propio lugar. Y dijo, voy a ir a mi lugar, que está en el cielo. Sigue leyendo. Hasta que finalmente reconozcan la gravedad de su ofensa y con Adelante. humildad busquen mi rostro. En el momento de su aflicción me buscarán con gran diligencia. Él dijo, volveré a mi lugar que es el cielo hasta que reconozcan mi... Hasta que me reconozcan. Él dijo, y en su aflicción, ¿qué aflicción es esa? Él está hablando de la gran tribulación. ¿Crees que ahora mismo tienes problemas? Pues vas a tener problemas mucho más grandes. Y si no sabes del lugar de seguridad, si no sabes cuándo huir y a dónde huir, entonces estás en serios problemas. Entonces vas a recibir el hollín, esa mancha, esa suciedad en tu frente y se le llamará la marca de la bestia. Ahora, cuando el Señor venga, estarás en muchísimos más problemas. Lo digo todo el tiempo, la ignorancia tiene un precio alto. Él dijo, me voy a regresar a mi casa. Así que esto nos hizo entender que Dios trajo estas cuatro naciones sobre nosotros, a las que la Biblia se refiere como los cuatro vientos. Ahora volvamos al libro de Ezequiel, el capítulo 37, porque no quisimos escuchar a los profetas. Él dijo, apuesto a que escucharían una buena paliza. Volvamos a Ezequiel 37. Y vamos a leer un solo versículo. Vamos a leer el versículo 10.
37 y 10. Léelo. Así que profeticé tal como él me había ordenado, y el aliento de vida entró en sí, él. lo Y entiendo. cobraron vida y se pusieron de pie un ejército verdaderamente inmenso. Entonces, una vez que terminó de enviarles esos vientos, se levantaron y vivieron. No, porque vas a saber una vez que el Señor venga, después de esta paliza que te van a dar durante la gran tribulación, y el Señor va a traer este problema a todos. Entonces vas a saber quién es la palabra de Dios, quién es Dios, y vas a saber, oye, Oh Dios, con humildad reconocemos que hemos pecado. ahí hemos cometido errores y tú vas a tener que reconocerlo. Así que él dice, entonces profeticé tal como él me había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos y cobraron vida y se pusieron de pie, formando un ejército inmensamente grande. Mira, somos una nación poderosa, solo que estamos dispersos por todas partes. Pero sigamos con esto. Vayamos al libro de Oseas, capítulo 8. Oseas, el capítulo 8. Es una verdadera lástima que el Señor tuviera que enviarnos estos vientos. Pero no escuchamos. Tenemos la cabeza dura y todavía tenemos un problema de cabeza dura. No debería quedar ni un solo asiento vacío en este lugar. Debería estar ocupado por la gente que va a ser alguien importante mañana. Oseas 8 y versículo 1, Oseas 8 y 1, porque el Señor quiere que sepas, soy yo quien te va a poner en tu sitio, seas hombre o mujer. Dice, ¿por qué estás culpando a otras personas? Tuvieron que hacerlo porque yo les dije que lo iban a hacer. 8 y 1, por favor, adelante, lee. Pon la trompeta para tu boca, séate pausa. Vendrá como un águila veloz contra la casa del Señor. Pausa, porque han quebrantado mi pacto y han transgredido mi ley. Así que por eso nos los echó encima. Adelante, lee. Israel me clamará diciendo, oh Dios mío, te conocemos. Israel ha desechado lo que es bueno, su enemigo le perseguirá. Si ahora has desechado la palabra que te di, por lo tanto, el enemigo te va a perseguir. Pasa al versículo 10, no, al 7, al versículo 7 y adelante. Porque ellos han sembrado el viento y por ello cosecharán el torbellino. Nosotros, eso es lo que hemos hecho, ¿verdad? Adelante, lee. No tiene tallo, el brote no dará sustento, y si acaso rinde, los extraños lo devorarán. Así que no te va a traer absolutamente ningún beneficio. Sigue leyendo. Israel ha sido devorado. Ajá. Ahora estarán entre los gentiles como una vasija en la que no hay ningún deleite. Así que nos hallamos entre los gentiles. ¿Quién halló placer? Placer en ti. Ellos no te quieren. Cuando te mudas al vecindario, ellos se van. ¿No lo sabes? Tú te fuiste a Florida y tienen una cosa, ¿cómo es que le llaman? ¿Qué? ¿Cómo se llama? Copa. Hay una especie de nombre que tienen con el que están intentando borrar toda tu historia. ¿No lo sabes? Ellos no lo hacen y tú lo sabes. Tú eres un recipiente que no da ningún placer. Nadie te quiere a tu alrededor. Adelante y lee. ¿Qué versículo? Versículo 9. Porque ellos han subido a Asiria. Eso eliminó el reino del norte. Adelante. Un asno salvaje completamente favor, adelante. solo y Puedes apartado. continuar. Efraín ha contratado amantes, sí, aunque los ha contratado entre las naciones. Y lo somos, ¿no? Pero no nos pagan por dinero. Estamos trabajando por lo que sea. Adelante. Ahora lo reuniré. Lee. Él dijo, ahora voy a reunirlo. Adelante. Y sentirán un poco de pesar por la carga del rey de los príncipes. Y sentirán un poco de pesar por la carga que lleva el rey de príncipes. ¿Quién es el rey de príncipes? Jesús. Vamos a enseñarte. Vayamos al libro de Apocalipsis en su primer capítulo. Y esto les hace saber, queridas hermanas y hermanos, que no vamos a salir de esta situación hasta que seamos rescatados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿acaso no les dijo él eso en el libro de Deuteronomio, en su capítulo 30? ¿No es así? Yo regresaré y los reuniré a todos ustedes. ¿No fue eso lo que dijo? Pero nadie está prestando atención porque ya te dijeron que el Antiguo Testamento se ha cumplido y no van juntos. Si no los pones juntos, no vas a comprender nada. Porque el Señor dijo, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, no hay verdad en ellos. Apocalipsis capítulo 1. Y vamos a empezar en el verso 4. 1 y 4.
De acuerdo, adelante, Juan, a las 7 iglesias que se hallan en la provincia de Asia, que la gracia y la paz os sean dadas de parte de aquel que es y que era y que ha de venir y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Sabemos de eso. Eso habla de Jesús, de esos 7 ángeles que tiene, que está enviando a espiarnos. Adelante, lee. Y de Jesucristo, quien es el testigo fiel y verdadero, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de toda la tierra, aquel que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su propia sangre. ¿Acaso el libro no lo llamó el rey de los príncipes? Así que él es el rey de los príncipes. Por su propia sangre. Él nos lavará con su propia sangre. Bajemos al versículo 7. Adelante. He aquí que viene entre las nubes. He aquí, él viene entre nubes. Y todo ojo le verá, y también aquellos que le traspasaron, y todas las familias de la tierra se lamentarán amargamente por su causa. Ciertamente así será. Amén. Sí, ellos se lamentarán por lo que Él traerá sobre sus cabezas, hermanas y hermanos. Jesús va a castigar esta tierra, pero vamos a repasar esto. Vayamos al libro de Zacarías, capítulo 12. Este es el momento en que el Rey de Reyes va a rescatar a su pueblo. Zacarías, capítulo 12. Zacarías capítulo 12. Y empezaremos en el verso 2. El capítulo 12 de Zacarías. Y el verso 2. Vale, adelante. He aquí, yo haré de Jerusalén una copa de temblor para todos los pueblos que la rodean, cuando se encuentren bajo el asedio, tanto contra Judá como contra Jerusalén. Y en aquel día haré de Jerusalén una piedra pesada para todas las naciones. Ese es el día en que el Señor vendrá, Él va porque la bestia y el falso profeta estarán en Jerusalén. El falso profeta estará en el templo diciendo que Él es Dios. El Señor dice que traerá a todas las naciones allí y ahí es cuando se convertirá en una copa de temblor. Ya lo es ahora hasta cierto punto, pero sigue leyendo. Todo aquel que se cargue con ellos será despedazado, aunque todos los pueblos de la tierra se reúnan y se junten contra él. Digo que todos aquellos que se conviertan en una carga para sí mismos serán cortados en pedazos. ¿Y quiénes son ellos? Son todas las naciones, ¿no es así? Quiero decir, esto va a ser la tercera guerra mundial. Ninguna nación podrá escapar de esto. Vayan al versículo 9. Versículo 9 y sigan adelante. Y acontecerá ciertamente en aquel día que me esforzaré por destruir a todas las naciones que se atrevan a venir contra Jerusalén. Pero ¿es Dios quien está hablando de esto? Este debe ser el viejo Dios del Antiguo Testamento. Continúa leyendo. Y derramaré mi espíritu sobre la casa de David y sobre todos los habitantes de Jerusalén, el espíritu de gracia y de súplicas. Y ellos me mirarán, mirarán a aquel a quien traspasaron. Espera un minuto, este es el Dios del Nuevo Testamento. Así es. Jim Jones me dijo una vez, no me gusta el viejo Dios del Antiguo Testamento, él habla de matar a la gente. ¡Sí! El Nuevo Testamento nos dice que la esencia de Cristo es el amor. Pero ¿a cuántos dioses lograron traspasar? El rey de todos los príncipes. Puedes empezar a leer. Y le llorarán con lamento profundo, como se lamenta por un hijo único. Siga. Y sentirán por él una amargura tan honda como la que se siente por el primogénito. No están de luto porque, le hicieron daño a mi Señor. Ustedes están de luto por lo que Él dijo en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Él hará que nos lamentemos por su causa. Adelante. Así es, en aquel día habrá un gran luto en Jerusalén, como el luto de Adad Rimón en el valle de Megiddo. En el valle de Megiddo, que sería la guerra de Megaum, la guerra del Armagedón. Hermanas y hermanos, va a haber un luto muy, muy grande. Y será un gran lamento, como está escrito en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. Ahora vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 21. Veamos quién viene ahora. Vamos a echar un vistazo a este rey o a esta princesa. Lo seguiremos porque es un tipo malo. Mateo, capítulo 21. Porque queremos echarle el guante, queremos asegurarnos de quién es, para saber a quién complacer. Mateo, capítulo 21, versículo 1. Sí, repito. Mateo, capítulo 21, versículo 1. Por favor, tomen sus Biblias y lean conmigo. Y cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadlos y traédmelos.
Mira, no es ninguna casualidad que Jesús se detuviera en el monte de los olivos y enviara a sus apóstoles, porque ese fue el último lugar donde sus pies estuvieron sobre esta tierra y será el primer lugar donde sus pies se posarán cuando Él regrese, diciendo, vayan y encontrarán un burrito atado allí dentro, tráigamelo, adelante, sigan leyendo. Y si alguien os dijere algo, diréis, el Señor tiene necesidad de ellos, e inmediatamente los enviará. Todo esto fue hecho para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que dice, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso, y sentado sobre una asna y un pollino, hijo de asna. Así que lo que estamos diciendo es que Jesús es nuestro rey, ¿verdad? Todavía no, y te lo mostraré. Solía ser así, pero todavía no. Puedes seguir leyendo. Y los discípulos fueron e hicieron tal como Jesús les había mandado, y trajeron el asno y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos y los sentaron encima. Y una multitud muy grande extendió sus vestiduras por el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por la senda. Adelante. Y las De ahí multitudes es de que donde iban sacaron delante. esa tradición del miércoles de ceniza. ¿Viste a toda esa gente andando con la cara sucia ayer? Eso lo sacaron de aquí. No comprendieron que estaban siendo preparados para el monte de la bestia. Pero sigue leyendo. Y las multitudes que iban delante y las que seguían clamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Hosana significa que somos salvados en este momento. Pero él era el rey de Israel, el rey de la hija de Sión. Él dijo, para que se cumpliera lo que estaba escrito. Así que vayamos a echarle un vistazo. Vayamos ahora al libro de Zacarías, al capítulo 9. Zacarías capítulo 9. Porque nadie escucha la palabra del Señor. Él escribió este libro totalmente en vano para algunas personas. Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Acabamos de terminar de leer sobre esto. Así que sabemos con certeza que ese rey que hizo su entrada cabalgando era el rey de Jesús. Sí, era el rey de Israel. ¿No es así? Sí, adelante, lee, regocíjate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ahora sabemos que se está refiriendo a Jesús, ¿verdad? Porque lo acabamos de leer, ¿no es así? ¿Qué vas a hacer cuando Él venga? ¡Adelante! Y suprimiré los carros de guerra. Por de favor, Efraín, sigue y los adelante, caballos de no te Jerusalén, detengas. Y el arco de batalla será quebrado, y él proclamará la paz a las naciones. Él va a interrumpir, porque hará que todos desciendan a Jerusalén. Eso será la tercera guerra mundial. Él cortará todo el material bélico. Luego, Él proclamará la paz a las naciones. Adelante, lee. Y su dominio se extenderá de un mar al otro. A Jerusalén. Desde un mar hasta el otro confín del mar. De mar a mar. Adelante, lee. Y desde el río incluso hasta los confines de la tierra. No habrá un solo lugar en toda esta tierra donde Jesús no esté reinando. Pero lo que confunde y desorienta a la gente es que antes de que llegara este momento, Él tuvo que morir para poder liberarnos de todo esto. Muerte eterna que Adán y Eva nos habían acarreado. Lee del versículo 11. Y en cuanto a ti también, por la sangre de tu pacto, he liberado a tus prisioneros de la fosa donde no hay agua. Es por eso que nos bautizamos en el nombre de Jesús, para poder estar bajo la protección de su sangre. Así ya estás preparado para alcanzar la inmortalidad como un ser divino. Pero cuando Él venga, Él vendrá y gobernará sobre toda la tierra, de mar a mar, mis queridas hermanas y hermanos. Y Él lo llamó nuestro rey, ¿verdad? ¿Acaso no sabe que Él fue nuestro rey mucho antes y que nuestros propios antepasados lo destituyeron de su puesto? ¿Puedes siquiera imaginar que alguien pudiera despedir a Dios? Hombre, luego te preguntas por qué eres lo que eres. Te preguntas por qué sufres lo que sufres. Ahora te lo vamos a mostrar. Vayamos al capítulo 8 de 1 Samuel. Este pueblo, vuestros antepasados, rechazó a Dios como su rey. Nunca perdiste una sola batalla. Nadie le dio la importancia que merecía. Porque Dios era nuestro rey, hermanas y hermanos. Pero no sabemos eso. De hecho, no sabemos nada.
Lo único que sabemos es gritar, chillar y vocear. Tropezar con sillas y hacernos moratones. Primer libro de Samuel, capítulo 8. Y vamos a comenzar la lectura en el versículo 4. Primer Samuel, capítulo 8, versículo 4. Porque el hijo de Samuel no se parecía a él. Por lo tanto, la gente no quería que su hijo los gobernara. Ellos entonces hicieron una petición. En realidad fue una exigencia. Adelante, lee. Entonces todos los ancianos de Israel se congregaron y vinieron a Samuel hasta Ramá y le dijeron: he aquí, tú ya has envejecido y tus hijos no proceden conforme a tus sendas. Ahora danos un rey que nos juzgue como a todas las naciones. Ahora nosotros, quiero que nos hagas un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Adelante. Pero aquello desagradó a Samuel cuando le dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor, y el Señor le dijo a Samuel: presta oído a la voz del pueblo y a todo cuanto te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que yo no reine sobre ellos. No, esta gente no sabía eso, nunca se les ocurrió a ellos, a esta gente que nunca perdieron una batalla. Vayamos a Samuel, capítulo 12. Samuel, capítulo 12. A veces uno necesita mirarse a sí mismo, porque es que nunca perdemos nada y todos nuestros enemigos caen ante nosotros. Quizás tenías un rey que es más grande que el rey de todos los demás. Sí, lo hiciste. Tu rey era Dios. Capítulo 12 y versículo 1. Capítulo 12 y versículo 1. Léelo. Y Samuel dijo a todo Israel: he aquí, he prestado oído a vuestra voz en todo cuanto me dijisteis, y he constituido un rey sobre vosotros. Él dijo: he escuchado tu voz porque Dios se lo había mandado y te he constituido rey. Ahora, por favor, salta al versículo 12 y léelo. Y cuando visteis que Nahash, el rey de los hijos de Amón, venía a atacaros, me dijisteis: no, un rey debe reinar y gobernar sobre nosotros. Y cuando ya sabes, pero no lo hicieron, pasaron por alto el hecho de que habían derrotado a los amalecitas. Pero luego dijeron: no, queremos un rey que reine sobre nosotros. Adelante, lee. No, sino que un rey reinará sobre nosotros. Pero el Señor, vuestro Dios, era vuestro verdadero rey. ¿Quién era entonces nuestro rey antes de todo esto? Nuestro rey era Dios. Y a Dios, nosotros mismos, lo despedimos. Piénsalo detenidamente. Él no está afirmando ser el rey de nadie más, sino únicamente el rey de Israel. Nosotros despedimos a Dios. Quiero que sepas algo. Lo despedimos, pero a él no le gustó. Y les mostraremos, sí, les mostraré con claridad por qué sé que a él no le agradó en absoluto. Para ello, vayamos al libro de Oseas, específicamente al capítulo 13. El capítulo 13 de Oseas. Y vamos a iniciar la lectura de este pasaje, en el versículo 9. El libro de Oseas, capítulo 13, versículo 9. De acuerdo, por favor, léelo. Oh Israel, tú mismo te has causado tu propia destrucción, mas en mí se encuentra tu ayuda. Espera un momento, ¿quién fue el que nos destruyó? Pero el Señor mismo dijo: tu ayuda se encuentra solamente en mí. Dios será Continúa vuestro y soberano. lee. Mira bien, yo voy a ser tu rey, adelante. ¿Dónde hay algún otro que pueda salvarte en todas tus ciudades? ¿Quién te va a salvar como lo hizo en el pasado, en todas tus ciudades? Adelante, lee. Y a tus jueces, de quienes tú mismo dijiste: dame un rey y príncipes. ¿Y dónde están esos jueces? Están muertos. Vinieron a ti, Samuel, y te dijeron: dadnos un rey y príncipes. Así lo hizo. ¿Pero con qué? ¿Con qué actitud lo hizo? Adelante, lee. Te di un rey en mi enojo. Te di un rey cuando estaba enojado. Y me los llevé con mi cólera. A Dios no le gustó eso, hermanas y hermanos. Por favor, pasen al versículo 14 y léanlo. Los rescataré del poder que tiene el sepulcro. Te redimiré del poder del sepulcro. Adelante y lee. Yo los redimiré de la muerte misma. Te voy a redimir de la muerte. Adelante. Oh muerte, yo seré tu plaga. Oh sepulcro, yo seré tu destrucción. El arrepentimiento estará oculto a mis ojos. Sí, yo voy a encargarme de eso. Voy a revertir por completo todo lo que tú has hecho. Ahora, por favor, abramos nuestras Biblias en el libro de Isaías, el capítulo 28. Repito, Isaías, capítulo 28. El Señor mismo declaró: yo voy a hacer esto. Nadie más, absolutamente nadie más podrá hacerlo. Porque nadie más tiene el poder, la autoridad para realizar tal cosa.
El libro de Isaías, capítulo 28, y vamos a empezar en el versículo 14, 28 y 14. Ok, léelo. Por tanto, escuchad ahora la palabra de Jehová, vosotros hombres escarnecedores, vosotros que ejercéis vuestro dominio sobre este pueblo que reside en Jerusalén, porque habéis afirmado, hemos concertado un pacto con la muerte y con el Seol, hemos establecido un convenio. ¿No dijo él que esta gente debería elegir la muerte? Eso te da a entender que hicieron un pacto con la muerte y que el infierno se refiere a la tumba, a la palabra Seol. ¿Estamos de acuerdo? Adelante, lee. Cuando el azote desbordante atraviese, no se acercará a nosotros, porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio y bajo la falsedad nos hemos ocultado. Eso es exactamente lo que hemos hecho. Nosotros no creemos en ningún Dios, odiamos a Jesús y hemos afirmado que el hombre blanco nos ha causado todo este terrible mal. No, fue vuestro propio Dios quien nos ha hecho esto. Vosotros habéis convertido las mentiras en vuestro miserable refugio. Ahora, por favor, sigan y lean. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios. Sigue. Pausa. He aquí que yo pongo en Sión por fundamento. Pausa. Una piedra probada. Pausa. Una preciosa piedra angular. Pausa. Un cimiento firme y seguro. Pausa. El que creyere en ella no se apresurará. Esta piedra es Jesús, ¿no es así? Puedes leer. Y pondré el juicio por cordel y la justicia por nivel, y el granizo barrerá el refugio de la mentira, y las aguas inundarán el escondite. Así que cuando Él venga, se deshará de todas estas mentiras y falsedades que se han dicho en el nombre del Señor. Pero sigue leyendo. Y vuestro pacto con la muerte será Y tu pacto con la completamente anulado muerte y lo deshecho. voy a anular. Yo te creé, no tienes ningún derecho a suicidarte ante mí. Así es. Y no te lo voy a permitir, jamás. Empieza. Y vuestro pacto con el infierno no permanecerá. Cuando el azote que todo lo inunda pase por en medio de vosotros, entonces seréis hollados por él. Y tu pacto con el infierno no prevalecerá. Tomaste la decisión equivocada cuando puse ante ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Cierto. Ustedes eligieron la muerte, pero yo voy a revertir esa decisión porque yo soy su rey y quien les habla ahora es Jesús, hermanas y hermanos. Ahora regresemos al libro de Ezequiel, capítulo 37, para asegurarnos de saber con quién está hablando el Señor en este momento. Ezequiel 37. Y vamos a dar inicio en el versículo 11. Ezequiel, capítulo 37, versículo 11. Porque Dios manda, hermanos y hermanas. Sí. Vas a vivir por Él o vas a morir por Él, pero sea lo que sea, será por Él. Verso 11, adelante. Entonces me dijo, hijo de hombre, estos huesos son la casa entera de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza se ha perdido. Hemos sido completamente destruidos. Eso significa que toda la nación murió, ¿verdad? Espiritualmente. Incluso si sabías que eras un israelita como los esclavos, algunos lo sabían, pero aún así se habían alejado de su Dios. Así que ahora sentimos que ya no nos queda esperanza. Veo a mis hermanos hebreos corriendo por aquí intentando intimidar a la gente. No están pensando en volver a la tierra, están pensando en construirse un rincón mejor en América. Sí, absolutamente. Y si alguien regresa, quieren irse a vivir entre los camitas, que es el continente africano. Han realmente... Le han dado la tierra a su hermano gemelo, al menos en su mente. Nosotros, por nuestra parte, hemos cortado lazos. ¿A qué verso te refieres? Versículo 12. Por tanto, profetiza y diles, así dice el Señor Dios, he aquí, pueblo mío, abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros y os traeré a la tierra de Israel. Él todavía te está diciendo que va a hacer eso, ¿no es así? ¿Cuántas veces has oído? Ve a estas iglesias afroamericanas y fíjate cuántas veces te van a decir, Dios nos va a llevar de regreso a la tierra de Israel. Elige una, adelante y lee. Ahí sabréis que yo soy el Señor cuando haya abierto vuestras tumbas, oh pueblo mío, y os haya sacado de vuestras sepulturas. Mira, ellos no lo saben y no se están burlando porque están muertos en espíritu, aún permanecen en la tumba, pero sabrás que yo soy el Señor cuando abra tu tumba, te levante de ella y te traiga de vuelta a la tierra. Continúa leyendo. Y pondré mi espíritu en vosotros y así Yo viviréis. pondré mi espíritu en ti y así vivirás. Esa es mi palabra, mi promesa, y vivirás de nuevo. Ahora, por favor, lee. Y yo mismo os estableceré en vuestra propia tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, lo he dicho y lo he cumplido, dice el Señor. Entonces sabrás que el Señor hizo esto.
Adelante, y lee. Y me fue dirigida de nuevo la palabra de Jehová, diciendo, además, tú, hijo de hombre, toma para ti una vara y escribe sobre ella para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Y toma otro madero y escribe sobre él para José, que es el madero de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Siga, por favor. Y júntalos el uno con el otro para que formen un solo madero y se convertirán en uno solo en tu propia mano. Eso significa que Él va a reconstruir a toda la nación. No vas a tener a un grupo de gente como los que están ahora por ahí diciendo, los judíos han regresado. Ya no van a decir eso nunca más. Van a decir, Israel ha regresado. El judío es solo una de las tribus. ¿Quieres decir que Dios no tiene, que Dios es tan débil que no puede traer de vuelta más que una sola de sus tribus? Él va a unir esos dos palos porque los efraimitas tomaron las 10 tribus y las 3 que él dejó con Judá. Él los va a juntar y él dijo, serán un solo palo en mi mano. Bajen al versículo 21, y sigan, por favor. Y diles, así ha dicho Jehová, el Señor, he aquí, yo tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido y los congregaré de todas partes y los traeré a su propia tierra. Él no va a dejar a ningún israelita en ningún otro país. Él nos va a traer a todos de vuelta. Sigue leyendo. Y lo convertiré en una única nación en su propia tierra, sobre las alturas montañosas de Israel. Y un solo y único rey reinará sobre todos ellos. Y ya no serán más 2 naciones, ni tampoco se dividirán en 2 reinos. Nunca más en absoluto. Empieza a Ni leer. se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus abominaciones. Porque voy a estar sentado ahí. Adelante, lee. Ni con sus cosas detestables, ni con ninguna de sus transgresiones, sino que los salvaré de todas sus moradas donde han pecado y los limpiaré. Así serán mi pueblo y yo seré su Dios. Así que nos va a recuperar de todos nuestros lugares de morada. Eso significa que no dejará a ningún israelita hebreo en ningún otro lugar de este planeta, sino en la tierra de Israel. Eso es casi demasiado bueno para que tu mente pueda asimilarlo. Y vas a tener otro rey también. Así es. Empieza a y leer. David, mi siervo, será rey sobre ellos. Así es. Eso lo ubica en el tiempo, ¿no es verdad? David no puede venir hasta la primera resurrección. Sí. Así que David, mi siervo, será rey sobre ellos. Y esto coincide con lo que él había dicho en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 3. Luego él dijo, yo regresaré y los reuniré a todos ustedes. Es completamente cierto. Eso es durante el tiempo de la primera resurrección. Y David, mi siervo, estará sobre ellos. Adelante y lee. Y todos ellos habrán de tener un solo pastor. También andarán en mis preceptos, observarán mis leyes y las cumplirán. Esta vez sí van a guardar esos mandamientos, los que él ordenó en los días de Moisés. Claro. ¿No es así? Bajen al versículo 27 y sigan, por favor. Mi tabernáculo también estará con ellos. Sí. Sí, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y las naciones sabrán que yo, el Señor, santifico a Israel cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Entonces las naciones van a saber que Dios es quien separó a Israel de entre las demás naciones cuando vean claramente que el Señor está con ellos. Ahora, por favor, vayamos al libro de Romanos, al capítulo 11. Sí, Romanos, el capítulo 11, porque esto comenzó ya en los días de Pablo. La gente me dice, bueno, mire, el Señor ya ha cortado a los judíos, ya se lo han entregado a los gentiles. Están hablando del segundo capítulo de Hechos, del día de Pentecostés, que fue cuando la iglesia se hizo cargo. Venga ya, no había ningún no israelita allí cuando celebraron Pentecostés. 11:1. Pablo es una de estas personas. Estás corriendo por ahí diciendo, ahora el Señor ha desechado a los judíos. Adelante, lee. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Presta atención, gentil. ¿Quién crees que es la persona que te está enseñando? Adelante, lee. Dios no ha rechazado a su pueblo, Ajá, aquel por favor, al que sigue de adelante. antemano conoció. ¿Acaso no sabéis lo que la Escritura dice de Elías? ¿No conocéis lo que la Escritura dice de Elías? Adelante, leer. Cómo él intercede ante Dios contra Israel, diciendo, oh Señor, han dado muerte a tus profetas y han derribado tus altares y he quedado yo solo y busca mi vida para quitarla. Ahora bien, eso es porque él había matado a los profetas de Jezabel y por eso Jezabel lo amenazó. Él dijo, Señor, han derribado tu altar y han matado a tu profeta. Ahora, ¿quieren matarme a mí? Por favor, sigue leyendo.
Pero ¿qué le dice la respuesta de Dios a su alma? Yo me he reservado para mí mismo un remanente de 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante la imagen de Baal. No solo se ha convertido, quiero decir, ellos nunca le han doblado la rodilla a ningún dios pagano. Adelante, Así lee. es. Así también ahora, en este tiempo presente, hay un remanente según la elección de la gracia. Él dijo, todavía tengo algunos siervos leales aquí afuera que saben lo que está pasando. Pasa al versículo 7. Adelante. ¿Qué pues? Israel no ha obtenido aquello que buscaba, pero los elegidos sí lo han conseguido y los demás fueron cegados. Aquellos de nosotros que sabemos esto ahora, sabemos lo que está pasando. Aún no hemos llegado a ese lugar, pero hemos adquirido el conocimiento que nos permite saber con total certeza que definitivamente llegaremos. Absolutamente, no hay posibilidad de que no. Él nos lo mostró a nosotros y el resto de ustedes están ciegos. ¿Por qué? Porque ellos quisieron estar ciegos. Pasen al versículo 11 y continúen. Digo, pues, ¿acaso tropezaron de tal manera que su caída fuera definitiva? De ninguna manera, que tal cosa jamás suceda, sino que por el contrario, a causa de su transgresión, la salvación ha llegado a los gentiles para provocarles a ellos a celos. El Señor dijo a Israel: Yo soy un Dios celoso. Ustedes han fabricado todos estos dioses paganos para provocar mi celo. Voy a ponerlos bajo la autoridad de un pueblo que los provocará a celos. ¿No es eso lo que pasa? Así es. Ahora bien, si su caída es la riqueza del mundo y su disminución la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plenitud? Porque a vosotros os hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Él dijo, voy a decirles algo a todos ustedes. Claro, ahora están en la cima, disfrutando de su momento. Ahora tienen el control del mundo entero. Lo mejor de todo lo están gozando ustedes. Sí, ustedes. Pero hay algo que les voy a revelar y yo soy el apóstol enviado a los gentiles. Yo exalto mi ministerio y mi posición. Por favor, continúen leyendo. Si de alguna manera puedo provocar a celos a los de mi propia carne. Así es. Si alguien me escucha, los haré entrar en razón. Entendido. Adelante, Lea. Y podría salvar a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Reflexiona en lo que leíste. Si la exclusión de Israel ha sido la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión sino vida de entre los muertos? Ya no están en la tumba, ya no están en el valle, están en su propia tierra con su propio Dios. Pero aún así voy a dejarles algo a ustedes, los gentiles, y también a ustedes, los camitas. Bajen al versículo 15, más bien el 25, el versículo 25 y léanlo. Porque no querría, hermanos, que no tuvierais conocimiento de este misterio. No quiero que ignoren este misterio. Sigan y lean. Para que no seáis sabios en vuestro propio parecer, que ceguera en parte ha acontecido a Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Quiero que entiendan que la ceguera es parcial. Eso significa que hay algunos que sí ven, ¿no es así? Y sabemos que el Señor dijo en San Juan, en el capítulo 21, que Él los dispersaría por todas las naciones hasta que llegaran los tiempos de los gentiles. Y estamos viendo el mismísimo final de los tiempos de los gentiles. Eso lo sabemos. Nuestra ceguera es solo parcial, queridas hermanas y hermanos. Y cuando el tiempo de los gentiles haya llegado a su fin, hermanas y hermanos, despertaremos de esta muerte espiritual. Continuaremos desempeñando nuestra importante función como sacerdotes del Dios Altísimo. Seguiremos siendo fieles testigos de Jehová. Seguiremos siendo la iglesia. Y los cristianos de los orígenes. Agradezco su tiempo. Ahora, antes del anuncio y antes de Henry, les voy a dar una pequeña y breve lección que he preparado. Vas a tener que esperarme un momento, Henry. Esto es algo, lo he preparado, hermanas y hermanos, porque ya me estoy cansando de ver a algunos de estos hebreos por ahí tratando de convertir en un burdel la casa de Israel. ¿Me están escuchando con atención? Les voy a mostrar lo que el Señor le hizo a un sacerdote y a su propio hijo.
Vayamos a 1 Samuel, el capítulo 2. 1 de Samuel, capítulo 2. Todos ustedes son muy inteligentes. Van a leer, pero todos son muy inteligentes. No comprenden que Dios tiene algo preparado para ustedes. Tiene algo especial para ustedes. Y entonces cualquiera que te acompañe, Él también tiene algo para ellos. 1 Samuel, capítulo 2. Samuel, antes de Samuel tuvimos un sacerdote que fue Elí. Él era el sacerdote de Dios. Gobernó Israel porque los sacerdotes gobernaban como reyes en aquellos días. 1 Samuel 2. Hoy vamos a comenzar la lectura en el versículo 22, porque quiero mostrarles exactamente lo que ocurrió. Estamos hablando de sacerdotes ahora, no de gente de la calle, sino de sacerdotes. 2 y 22. Te pido que lo leas. Ahora Elí era ya muy anciano y oía todo lo que sus hijos hacían a todo Israel y cómo se acostaba con las mujeres que se congregaban a la entrada del tabernáculo de reunión. Espera un momento. ¿Cómo es que ellos se acuestan con las mujeres? Que se reúnen a la puerta del tabernáculo, estas mujeres vienen a aprender de Dios y tú las involucras en algún tipo de comportamiento sexual. Cada hermana que viene aquí busca a Dios, pero tú vas y tienes a este hermano que se va a quedar por ahí a ver si puede acostarse con ella. ¿Tú crees que esto es algo totalmente nuevo que nunca antes había pasado? Sigue leyendo. Y les dijo, ¿por qué hacéis tales cosas? Porque oigo de vuestras malas obras por boca de todo este pueblo. No, hijos míos, porque no es buena la fama que oigo. Hacéis que el pueblo del Señor peque. Eso es precisamente lo que estás haciendo. Alguien viene aquí para aprender del Señor y tú los estás llevando a pecar, los estás involucrando en la fornicación. Él dijo, de ninguna manera, hijo mío, no hagas esto. Si un hombre peca contra su prójimo, el juez lo juzgará sin falta. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él? Ahora, mira, estás juzgando al Señor, hermano. Vienes aquí intentando acostarte con cada hermana a la que le puedes echar mano. No estás juzgando a un hombre, estás juzgando al Señor. Adelante, termina eso. A pesar de todo, ellos no quisieron escuchar la voz de su padre porque el Señor había decidido matarlo. Pues no quisieron escuchar a su padre porque el Señor ya decidió, mataré a estos gatos. Él era un sumo sacerdote y en ese momento él gobernaba a Israel. Él debería haberlos mandado a apedrear hasta la muerte. Pero no haría absolutamente nada. Ahora vayamos al capítulo 4, al primer libro de Samuel, capítulo 4. ¿Qué versículo fue el que acabo de terminar de leer, hermano? ¿Qué fue eso? Pero antes de que sigamos adelante, saltemos ahora al versículo 30. Pasemos ahora al versículo 30, porque esto lo preparé yo, porque no les voy a mentir, hermanas y hermanos. Yo tuve una noche terrible anoche. No pude dormir por el mal comportamiento de algunos hermanos que deberían tener más juicio. Dije, no puedo continuar con esto. Es por eso que estoy cansado en este preciso momento. Vayan al versículo 30 y por favor, léanlo. Por tanto, dice Jehová, el Dios de Israel, yo ciertamente había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Aquí. Dije que tú y tu casa, tu padre andarían ante mí para siempre. Se refiere a un sacerdote. Adelante, lee. Pero ahora dice el Señor, lejos esté de mí, porque a los que me honran yo los honraré y los que me desprecian serán tenidos en poco. Él dijo, ahora, pero que no se diga de mí, Eli. Solamente a los que me honran, a esos yo los voy a honrar. Pero a los que me desprecian, los voy a tener en poco. He aquí se acercan los días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no quedará ningún anciano en tu casa. Vaya, le está diciendo esto al sumo sacerdote. Eso es porque él no permitiría que sus hijos fueran apedreados por su mal comportamiento, por haberse acostado con las mujeres que estaban en la puerta de la congregación. Adelante, lee. Y tú contemplarás a un adversario en mi propia morada y toda la prosperidad que Dios concederá a Israel. Y no habrá jamás un anciano en tu linaje por los siglos de los siglos. Señor, cualquiera que le nazca morirá joven. Adelante, lea. Y el varón tuyo, al que yo no aparte de mi altar, será para que tus ojos se consuman y para afligir tu corazón. Y toda la descendencia de tu casa morirá en la flor de su edad. Vaya, es una frase bastante larga, ¿verdad? Adelante, Leí. Y esta será para ti la señal que vendrá sobre tus dos hijos, Ofni y Finés,
en un mismo día morirán ambos. Voy a matarlos a los dos justo al mismo tiempo. Ahora vamos a 1 Samuel capítulo 4. Primer libro de Samuel, capítulo 4. Mira, hermano, estás jugando con fuego, estás intentando suicidarte y además quieres asesinar a otras personas, pero no voy a permitir que me asesines a mí. Porque si te veo haciendo algo mal, voy a ir a por ti. No seré Eli, ¿me entendéis? Sí, así es, completamente. 4:1, léelo. Y la palabra de Samuel llegó a todo Israel. Ahora Israel salió a la batalla contra los filisteos y acampó junto a Ebenezer y el Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Ahora ellos suben y comienzan la guerra con Israel. Y veamos qué sucede. Pasemos ahora al versículo 16. Versículo 16. Versículo 16. Y adelante. Y el hombre le dijo a Elí: yo soy el que salió del ejército y he huido hoy del ejército. Y él dijo: ¿qué es lo que ha sucedido, hijo mío? Ahora bien, Israel fue a enfrentarse a los filisteos y estos los masacraron sin piedad, como si fueran cerdos. Algunos lograron escapar y llegó un hombre. Él dijo: yo soy el que huyó del campo de batalla. Y entonces Elí le preguntó: Elí, el sumo sacerdote, ¿qué ha sucedido, hijo Y el mío? mensajero respondió y dijo: Israel ha huido ante los filisteos. Prosigue. Y también ha habido una gran matanza entre el pueblo. Mucha gente ha sido masacrada por tu mal comportamiento, Señor, no corregiste a tu hijo. Adelante, lee. Y también tus dos hijos, Hofni y Finés, han muerto, y el arca de Dios ha sido tomada. Y tus dos hijos han sido asesinados, Señor, y se llevaron el arca de Dios. Por favor, dime, ¿y qué fue lo que pasó? Y aconteció que cuando hizo mención del arca de Dios, cayó de su asiento hacia atrás, al lado de la puerta, y se le rompió el cuello y murió. Piénsalo bien. Dios mató a sus dos hijos. Y cuando él escuchó sobre el arca de Gog que venía a vencerlos, entonces Dios lo mató. Cayó hacia atrás y se rompió el cuello. Ya basta de eso. ¿Por qué hizo él eso? Porque su propio hijo estaba transformando a Israel en un verdadero burdel, y en lugar de que él interviniera o hiciera algo para detenerlo, él simplemente lo toleró y lo consintió. Por esa razón, Dios los mató a los tres y aniquiló por completo todo su sacerdocio. Ahora bien, te voy a decir una cosa, hermano. Por eso estoy haciendo esto mientras todos están en línea. Cualquier Israel. Y si te pillo correteando, intentando deshonrar a las hermanas y convertir a Israel en un burdel, te voy a echar. Y sea quien sea el líder de la clase que lo sepa y no haga nada al respecto, también me desharé de ti, Señor. Es que recibí una llamada telefónica ayer por la tarde-noche y he estado furioso toda la noche sin poder dormir. Advertencia. Eso es de verdad, es una advertencia. No te voy a advertir más.